¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Lo conversaron Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema, debajo de un arbolito que se salvó de la quema. No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo era cansado de tanto que... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bueno, ahí tenemos a Marco Teruggi. Oye, quería comenzar, Marco, con una cosa que vi por aquí. La vi en Instagram, ¿eh? Espérate, una cosa que vi en Instagram bien terrible. Pero es bueno que lo pongamos. Vamos a comenzar con esto hoy. Es un... Tú sabes que el padre Numa publicó una cosa que me llamó la atención, ¿verdad? Ya voy, espérate un momentico. Espérate un momentico. Ajá. No me digas que no me va a aparecer ahora aquí. Espérate, ya voy. No me digas que no me va a aparecer. Es que está... A ver, espérate. Abrir. Mira, pero lo trancaron. Bueno, quería mostrar un video. De una señora llamada, le dicen la Vero Gómez.
Tú estuviste viendo, ¿no? Cuando habla de cómo es que a ella le gustan los... Más o menos así. Ojalá pueda tener el video. Alguien que lo tenga, por favor, que me lo envíe. Que me lo envíe porque no me aparece ahora en el Instagram. En el Instagram del padre Molina. El padre Numa Molina. Y me interesa enormemente. Total es que esta señora, la Vero Gómez le llaman. Creo que se llama. ¿Lo tiene? Ah, sí. Por favor, pásamelo para acá. Espérate un momentico para ponerlo aquí. Ya voy, gracias. Espérate un momentico, es que esto es asquerosísimo, ¿no? Déjame ver si lo tengo acá. Ajá. No. Espérate un momentico, ya voy. Espérense un momentico, ya voy. Esto es bien interesante. Yo tengo una pequeña debilidad. A mí me gustan mucho los niños. Y siempre, cuando voy a sectores populares, me encariño mucho con alguno que quisiera adoptar. Y mi debilidad más grande son los niños negros. Okay. Me parecen preciosos cuando son pequeños. Okay. De grande ya me dan un pelo más de miedo, pero pequeñitos, coño, me parecen nuestro camarógrafo, coño. Campo negrito. Oye, vale, pero este tema del diatoque. ¿Dónde está? Este tema del diatoque está complicado, ¿vale? No, coño, yo le estoy abriendo mi corazón, de verdad. A mí me encanta. Ella dijo que era complicado. Habla en el corazón, porque a mí me encanta. Marico, entonces me tomo una foto, adopto un niño por ese día, en el río, me meto en el río. Te he visto, coño, qué pena ajena, ¿vale? El niñito es carajito precioso, 9 años, me dice su amiga, Hugo. No, pues claro, Hugo. Se llama y Hugo. le digo, Hugo, ¿quieres jugar? ¡Claro! Hugo, ¿qué te gusta a ti? ¡La pelota! ¿Tú te imaginas? El niño de 9 años que se llama Hugo, totalmente influenciado. Entendí. ¡Ya salieron pescados! ¿Qué te gusta, Hugo? ¡La pelota, criollo! Hugo le encanta. Que le dije, ¿qué quieres tú cuando seas grande? Como Gleyber. No, Gleyber no, Ronald Acuña. Bueno, en verdad conozco un niño que se llama Hugo, no quise preguntar por qué, y lo quería adoptar, Gao. ¿Pero en serio? Te lo juro, pero me provoca robármelo. No, me provoca, yo no lo quiero adoptar legalmente. Eso no es adoptar. Robar, porque le di galleta María, probó una galleta María por primera vez, un anzuelo perfecto para un niño. Claro, le digo, Hugo, mira más, galleta María. No, vale, Vero. Me lo montó el carro, ¡pum! No, Vero. ¿Y qué vas a hacer después? Criarlo con amor, pero claro. Cuando vos te digas, ¿dónde está mi mamá? ¡Mamá! ¡Esta cama tiene colchón! Coño, vale, no. No, marico, no. Coño, no, pana, no. estoy hablando con. Mira lo bueno, mira. Toma, Marco. Déjame decirles rapidito aquí. Ese dúo tiene una especie de canal, creo, o algo así. Porque ahora todo el mundo se cree artista. Tienen un canalito. Claro, él obedece. Este parcito obedece. Este parcito, ya voy, tranquilo. Ya voy. Que están mandando mensajes ahora sí. Se destapó todo el mundo, porque obvio, aquí hay un mensaje de odio y racismo, pero terrible, ¿no? Pero ven. Estos tienen un canalcito en Instagram o algo así. Tienen una cuenta en Instagram. Se llama De Atoque. Es la Vero Gómez o Verónica Gómez. Y un tal Gabriel Ruiz que lo conocen en su casa nada más. Y hay algunos invitados o algunos seguidores de Instagram. Eso lo hacen en Venezuela. En donde supuestamente no hay libertad de expresión, en donde supuestamente hay una dictadura. Eso en primer término. Lo terrible de esto es lo que representan estos dos sujetos. Yo siempre recuerdo que salió una camadita entre los Chatein, un tal Lazo, todo, salió una camarilla que viene de esa clase media
venidita menos, que se creen graciosísimos, que hacen los shows estos que son de paracómicos, ¿cómo se llama? Hacen sus shows tiran chistes y toda esta vaina, ¿no? Lo terrible de eso es el mensaje de odio y racismo que hay y que proviene de esa clase de gente, de esos que hacen ese programita en Venezuela. Claro, a ellos los ven más en Miami, ¿verdad? O sea, es más caché que te vean en Miami. Se parece mucho a una señora que tengo tiempo que no la veo por ahí, que creo que hasta peleó con esta pajarita, con esta señora, que se llama Vanessa Senior. Son tal para cual, pura porquería en el cerebro, camarada. Yo recuerdo que una de las consejas que dicen los de la oposición es que supuestamente en este país no había racismo en la Cuarta República. Y no, pues si yo era amigo de un negrito, sí, más o menos lo decían así. Yo era amigo de los negros, ¿ves? Pero luego de llegar el comandante Hugo Chávez al poder, se desató, y con Nicolás es moreno, se desató pero todo ese racismo que estaba subyacente se desató. Eso me hace recordar muchísimo a Lilian Tintori, que habla que dice que a ella la están ayudando los paramilitares a resolver temas humanitarios. Imagínense a los paramilitares. El tema humanitario, para que ustedes vean que es el mismo tipo de gente. Ustedes agarren y metan en el cuadrito esta señora y el otro desconocido, y la Vanessa Senior, y el Lazo, y todo esto, que estos comediantes son cortaditos por la misma tijera. Es más o menos, les voy a recordar algo. Yo no creo, porque esta señora se tira. Tú sabes que uno de sus programas, tengo que decirlo, y lo que pasa es que la hora es terrible. Uno de los programitas que montó en Instagram es cómo hacerse una depilación anal. Esos son los temas que manejan esta Vero Gómez y el otro desconocido. Los temas que se manejan por Instagram. Lo terrible de esto es que llega por las redes sociales y hay muchachos de las mismas clases que reciben eso como un chiste. ¿Ve? Yo cargo un negrito, pero cuando los negritos son chiquitos, son bonitos, son inofensivos, porque cuando son ya adultos dan miedo. Eso, aunque ustedes no lo crean, camaradas, créanmelo, eso es un delito de odio que pudiera ser investigado. A mí no me interesa. Si ellos hacen un programa sobre depilación anal, allá ellos. Pero venir, o sea, lo que expresa esta señora allí no solamente es odio, es racismo puro. De un sectorcito venido a menos. Yo quiero recordar algo. Cuando el Viernes Negro de Luis Herrera Camping, que ya no se podía sostener el dólar a 4.30 porque aquí se lo habían robado todos los de la Cuarta República. Ojo, oíste, Vero Gómez, para que sepas. No creo que tú seas tan menor, pero te voy a recordar eso, ¿me entiendes? Bueno, de ahí surgieron una cama de artistas muy buenos. Colina, Giordano, Ricardo Montaner, Franco De Vita. Surgió una camada muy buena. Luz Marina. ¿Qué pasó con ellos? Ellos eran producto de la crisis que originó una novela llamada Por estas calles, que fue incluso atacada por Carlos Andrés Pérez y por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Y qué son ahora? Yo creo que a excepción de Colina, yo no quiero equivocarme, ¿no? Pero a excepción de Colina, totitos están ahorita en Miami y hablando mal del gobierno. Los mismos que son hijos de una crisis. Es más o menos lo que expresaba Miguel Otero Silva en la obra
Cuando quiero llorar, no lloro. Que es parte de un poema de Adolfo Becker, o de Becker. En Cuando quiero llorar, no lloro, te hablaban de esas clases pudientes que se montaban en calzoncillo. No recuerdo el nombre, que era apellido Peralta, uno de los tres personajes, todos nacidos el mismo día y todos mueren el mismo día. Uno de clase media, uno de clase pobre y uno de clase rica. Y es más o menos lo que hacían los riquitos para los años 60, 70, que salían con la pistola de su papá y una moto que le compraba su papá a matar los perros en el country club. Ay, mi hijo está divirtiéndose. Más o menos pasan esto, te montan un programita asqueroso como este en Instagram, en donde te dicen que un negrito es bonito cuando lo adoptan un solo día, por supuesto, ¿no? No es que van a tener un hijo. Yo no quisiera saber qué es lo que va a hacer la Vero Gómez si se llega a enamorar de un negro y llega a tener un negrito. Habrá que verla si es que va a agarrar y va a tirar al muchacho, pero lo va a dejar por ahí en un monasterio, una cosa, para que le ponga el apellido Expósito. ¿Me entiendes? Pero estas porquerías te montan un programita en Instagram. Tú sabes, para solaceo de toda la sinvergüenzura, de toda la asquerosidad que le han ido metiendo a los de clases medias y de clases ricas venidas a menos, ¿oyeron? Sobre todo de esas. Pero hay, y yo creo que me hagas un comentario, hay de fondo, ellos nos dicen a nosotros que somos resentidos, pero hay de fondo un resentimiento terrible en contra del hecho de que haya una revolución, y que la revolución la haya hecho Chávez. Ese Huguito que tú agarras y dices, ¿cómo se llama el negrito? Ese hizo la revolución en este país. La trajo, la montó, le dio importancia a esos cerros llenos de negro, como tú dices. ¿Me entiendes? Llenos de negro. De esos que te dan miedo cuando tú los ves. Pero no te da miedo hacer programita de mierda ese. ¿Tu opinión, camarada? Bueno, varias cosas. Primero, me parece que expresa algo muy profundo, digamos, ¿no? Un pensamiento y un sentimiento muy arraigado, generacional. O sea, lo que ella expresa es una visión de las clases altas que viene arrastrándose, te diría, que lo puedes arrastrar desde la colonia. Y no solo en Venezuela, sino en América Latina. Donde además te agrego algunas cosas que ella dice. Yo no sé si ella, digamos, se ríe porque no toma conciencia de la gravedad de lo que dice, o porque sí y le provoca risa, pero primero dice que no lo va a adoptar, sino que lo va a robar, que lo va a engañar con una galleta María, que ella sí lo va a criar con amor, o sea que en su casa no lo podrían criar con amor. Y me parece que ese pensamiento profundo que ella expresa te indica el nivel de incomprensión que ha existido en este país y que tiene una traducción política. O sea, si querés, eso que ella evidencia después de 20 años de un país que fue, digamos, transformado en muchos niveles, te muestra que hay un sector de la población que no va a cambiar, ¿no? Y que ve a la gente de los cerros, a la gente humilde, digamos, de esta manera. Claro, lo que pasa es que en este país la gente humilde empezó a hacer política y ocupó espacios y le disputó espacios y empezó a ser presidente o ministro y a aparecer en televisión. Y claro, si vos conectás eso que ella expresa con todo lo que sintió ese sector social cuando vio a esta población emerger en el espacio público, entrar a un teatro, a un programa de televisión, te das cuenta que eso se traduce en una violencia política altísima. Y en una violencia hay una incomprensión. O sea, no le interesa tampoco saber qué pasa del otro lado. O sea, el lado está explicado por su modo de ver las cosas. Hay todo un sector de la población... ¿Cómo lo ven? Que ella no comprende. Y eso te explica en gran parte el antichavismo. Te explica la violencia del antichavismo. Porque claro, si vos ves a la otra parte de la población, que es mayoría, de esta manera... es inconcebible que esa parte haga política y que te ocupe lo que antes era privilegio tuyo. ¿No? Yo creo que ahí hay una cuestión muy fuerte. A mí estas cuestiones me hacen pensar mucho en lo que fue la reacción contra Evo Morales en Bolivia. En el 2008, bueno, ahora empezó a aparecer otra vez. Perseguimiento... Eso nunca se acaba. Persecución a los indios. Lo esconden, pero vuelve a emerger.
Es que no es que lo esconden, es que emerge cuando están amenazados. Exacto. Y en este continente hay momentos de la amenaza. El momento de la amenaza son los gobiernos progresistas, los fenómenos de transformaciones. Digo, Evo fue muy fuerte. Uno diría, no, Bolivia es un país con poco racismo. El racismo en las clases altas bolivianas es altísimo. Y acá también yo recuerdo una cosa que me dijeron cuando llegué, que era, no, en Venezuela no existe el racismo, ¿no? Es mentira. Claro, no existe racismo abajo. Ajá. O sea, en el barrio, No. pero cuando empezás a escalar en las clases sociales, te das cuenta que hay una distinción que se empieza a hacer fuertísima, fuertísima. Que a veces parece que no tuvieran noción de eso. Por eso te digo, yo no puedo saber qué es lo que piensa Vero y el muchacho que se ríe, además se ríen a carcajada limpia. Pero evidentemente yo creo que no se dan cuenta. Ahora, esos sectores piensan la política, esos sectores se transforman en dirigentes políticos y estos sectores están pensando un proyecto de país. Claro, claro. Entonces, ¿qué tipo de proyecto de país pueden pensar? ¿Qué tipo de propuesta política pueden hacer para intentar captar una mayoría, que de eso se trata la política? ¿Y qué tienen pensado para toda esa parte de la población? Por eso te digo, hay algo muy profundo, hay una dimensión colonial gravísima. Insisto, es transversal a todo el continente, no es patrimonio venezolano. Entonces, me parece que hizo un sincericidio, que ella no lo ve así, y la gente que la aplaude no lo ve así, le parece gracioso, y efectivamente piensa eso profundamente. Claro. Ahora, el problema es que este país cambió. Entonces, el problema es que ellos no cambiaron. Y quedan ellos solos, porque es un grupito, y son grupitos. Yo recuerdo, en una de las guarimbitas, de las marchas que se tiraron, que llegaron aquí llegaron a estar cerca de Los Caobos, el Parque Los Caobos, le hicieron una pregunta, ¿ves? Le hicieron una pregunta a unos muchachitos que venían del este, ¿ves? Y le dijeron, ¿tú sabes dónde estás? Y ellos dicen, primera vez que vengo por acá. O sea, ellos no conocían ni siquiera lo que era el silencio, lo que es el Parque Los Caobos, lo que es la parte del oeste, la parte de centro y oeste. No, ellos no conocen nada de eso. Yo recuerdo, esto lo he contado yo varias veces, esto es bueno que se cuente de nuevo. Había un escritor, o un historiador, perdón, llamado Salvador de Madariaga. Él se presenta aquí en tiempos de Betancur para hacer una biografía de Bolívar. ¿Ven? Él fue recibido con honores porque venía a hacer una biografía del Libertador. Y cuando llega a Venezuela le abren todas las bibliotecas, incluyendo la exclusiva biblioteca del viejo Lecuna, que era el dueño del Banco de Venezuela. Él le abre todo lo que tenía, sus archivos, pues todo lo que tenía el Libertador, el viejo Lecuna. El viejo Lecuna era de los mantuanos y él mantuvo en bóveda, mantuvo mucha documentación. Salvador Madariaga se va para España, hace su libro, pues. Tomó los datos, lo llevaron a festines, le hicieron fiestas y todo. Salvador lo recibió Rómulo Betancourt. Eso fue de abrazo y beso y todo, pues. Y hasta con alfombra roja, pues. Y Salvador se va, Salvador de Madariaga. Y sale el libro, la biografía de Bolívar, la que él hizo. Y en esa biografía de Bolívar, Salvador de Madariaga especula, de acuerdo a unos documentos que él leyó, que Bolívar podía tener sangre negra. Automático, camarada. El gobierno nacional emitió un decreto, no solamente rechazando, sino declarando a Salvador de Madariaga persona no grata. Nada más que por el solo hecho de que Salvador de Madariaga especuló o encontró, que hoy día es más que evidente, que el libertador Simón Bolívar tenía sangre, tenía una pizca de sangre afrodescendiente. Eso para ellos fue un insulto. Y digamos, y quien salió insultado en ese caso fue nada más y nada menos que Rómulo Betancourt, que también tenía sangre afrodescendiente. O sea, tú no logras entender el nivel de racismo tan grande que proviene de la colonia, viejo, y está ahí metido. Lo mismo pasó con San Martín, que lo blanquizaron.
Él, por ejemplo, conducía un batallón en guaraní, que es una lengua indígena que hay entre Argentina, Paraguay y Brasil. No, yo creo que es una obsesión que viene de la colonia, que mantuvo la oligarquía que triunfó y que intentó construir un país a la medida de su ambición de ser una clase administradora de la colonia. Por eso te digo que las cosas no han cambiado. Y esa clase social se reproduce, se mantiene y se protege a sí misma. Sí. Yo te diría que hay 3 Caracas, por ejemplo. Una Caracas de los barrios populares, una Caracas de los centros y una Caracas que no conocemos, que es la Caracas de las zonas de dinero, donde no hay transporte público casi para llegar, lo hay mínimamente a cuentagotas para que vaya la gente que va a trabajar, no ves a la gente, no usa transporte público, no sale a los mismos lugares. Una amiga el otro día estaba haciendo una investigación, acá se venden carteras a $4.000. O sea, se venden, hay gente que las compra. O sea, es una ciudad y un país profundamente dividido. Lo que pasa es que hay una mayoría y una minoría. En todo caso, si querés, después podemos ahondar en todo el fenómeno de las clases medias, cómo evolucionó, y eso tuvo su metamorfosis. Pero la clase alta se mantuvo. Y muchas veces es invisible. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una movilización opositora para ver cómo era, me sorprendió. Mirá la cantidad de gente que había en el 2016 y el tipo de gente que había. Yo decía, ¿cómo puede ser que nunca vea a esta gente en el metro, cuando salgo a tomar una cerveza, o en la playa, o en la camioneta? Bueno, porque la ciudad está fragmentada, está partida, no se conoce. Y así como nosotros que vivimos en los sectores populares no vemos a la gente de dinero, ellos tampoco nos ven. Y no quieren ver, ni quieren conocer, ni quieren preguntarse, ni quieren entender por qué pasó el chavismo en este país. Claro. Y ahí tenés una de las razones principales del corte político y de cómo se articula la política en este país. Porque un sector de la población venezolana está convencida que lo único que hace falta en Venezuela es una intervención militar. O sea, eso te implica a qué nivel de atolladero, callejón sin salida llegaste. Porque no puedes pensar una propuesta política para las mayorías populares, porque las mayorías populares no piensan como Vero, ni piensan como Lilian Tintori, ni piensan como piensa la clase política opositora. Sí, pero ese es un pensamiento profundo. El chistecito fácil, el chistecito que se cree que es irreverente y lo que es profundamente racista y brota un odio terrible. Un odio terrible. Mira, hablando de eso, yo quiero poner primero el video 3, que es Trump hablando de socialismo. ¿Por qué? Porque ahí le vamos a entrar a los valores americanos. Hablando del rey de Roma. Y sobre todo porque al final, cuando él habla de los valores americanos, me acordé de una persona que se la pasa tomándose fotografía con todo el mundo. Y es excesivamente pavosa, pero se le salió algo bien interesante. Primero vamos a pasar ese video, luego les tengo ¿cómo es que le dicen? La carta de aclaratoria de esa persona, que la voy a leer, por supuesto, donde dice que no es que le entendieron el inglés, ¿no? Sino que lo mal utilizó. Le cuesta. Le cuesta el idioma. Le cuesta el idioma. Se le chisporroteó la palabra. Se le chisporroteó la palabra. Pero lo que pasa es que la dijo también en castellano. Pero bueno, vamos a ver a Trump hablando del socialismo. Ese es otro nuevo enemigo. Y el comunismo, que volvió, lo sacó de la galera. ¿Tú sabes que eso es un nuevo enemigo? Yo pensé que estaba de modé. Sí, yo digo, ¿desde cuándo no se hablaba de anticomunismo aquí de tiempo? Por Dios. Vamos a ver, rueda. Todos los países del hemisferio occidental queremos proteger los pueblos e invertir en el futuro de nuestra nación. Nuestra región contiene muchos sueños, promesas a la espera de cumplirse. Y está plagado de destinos nacionales para todos. Y también se tienen que trabajar en ello. En todo el hemisferio hay millones de jóvenes muy trabajadores, patriotas, trabajando para
aprovechar al máximo su potencial, pero no es posible lograrlo si una generación de jóvenes abandona sus hogares para buscarse la vida en otro lugar. Queremos que todas las naciones de nuestra región puedan florecer y que todas las personas puedan vivir en paz y seguridad. Y por eso nos comprometemos a apoyar a aquellos pueblos del hemisferio occidental que viven bajo la opresión brutal, como por ejemplo el pueblo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. De conformidad con un informe reciente del Consejo de Derechos Humanos, las mujeres de Venezuela esperan 10 horas para obtener alimentos. Miles de personas están detenidas como prisioneros políticos. Se realizan asesinatos extrajudiciales. El dictador Maduro es una marioneta cubana, protegido por guardaespaldas cubanos. Se esconde de su propio pueblo, mientras que Cuba se aprovecha de la riqueza petrolífera de Venezuela para mantener su régimen. Desde que hablé por última vez aquí en este salón, los Estados Unidos y sus aliados han creado una coalición de 55 países que reconocen el gobierno legítimo de Venezuela. A los venezolanos atrapados en esta pesadilla, sepan que América está unida detrás de vosotros. Tenemos ayuda humanitaria lista para entregarla. Seguimos muy pendientes de la situación de Venezuela. La seguimos de cerca y esperamos el día en el que se recupere la democracia, el día en el que Venezuela sea libre y cuando la libertad reine en todo este hemisferio. Bolívar siempre presente, siempre nos salva. Fíjense aquí, este libro es de Iván Rincón, un venezolano eminente. Dice: paradójicamente, hoy más que ayer, el espíritu de Bolívar ronda insomne los ríos, mares, montañas, llanuras, campos y desiertos de nuestra América. Los señores de la negación de la patria, los señores como Trump, los señores como la derecha golpista venezolana, los cultores del neocolonialismo de nuestros pueblos, desde el mismo nacimiento de nuestras repúblicas, no han descansado en su empeño en acabar con el anhelo bolivariano. Sin embargo, durante estos 200 años no han podido ni podrán dormir plácidamente en sus cómodos lechos, porque estos siniestros personajes bien saben que mientras el espíritu de Bolívar siga rondando el destino de nuestras naciones, jamás podrán acabar con las hondas convicciones que mueven esta América Latina nuestra. Esa es la verdad. Mientras Bolívar esté vivo en nuestros pueblos, no hay imperialismo posible, ni hace 200 años, ni 200 años después. Pero además, permíteme, yo pudiese estar de acuerdo con una cita de Donald Trump, yo la anoté, dijo: ¿cuál cita? El futuro no le pertenece a los globalistas, le pertenece a los patriotas, le pertenece a las naciones soberanas e independientes que respetan a sus ciudadanos. Pero él dice eso, y a renglón seguido empieza a entrometerse, a interferir en asuntos internos de otros estados, es decir, a violar la soberanía de los pueblos, a violar la Sagrada Carta de las Naciones Unidas. Por aquí está esta carta. Yo creo que hay que mandársela a Donald Trump en un buen inglés para que la lea con calma, porque no respeta ni uno solo de los postulados, de los principios, propósitos de la Carta. Ahora, y si estamos de acuerdo, los patriotas, los que tenemos que defender la soberanía, el respeto mutuo entre los pueblos, pero meterse en asuntos internos de China, luego agrede a Irán como le da la gana, luego falsea informaciones sobre Venezuela. Es más, él estaba hablando allí de soberanía y de respeto al derecho internacional y estaban aprobando sanciones contra empresas vinculadas a Venezuela. Es decir, lo contrario totalmente, es la gran hipocresía. Habló de ayuda humanitaria. Ustedes se acuerdan aquel 23 de febrero, que trataron de forzar una ayuda en Venezuela a través de Colombia. Aquello no era ni ayuda, ni mucho menos era humanitario. Ahora, yo les digo, las Naciones Unidas hizo un plan que llaman Plan de Respuesta Humanitaria. Lo hizo con el apoyo del gobierno venezolano, de las organizaciones civiles venezolanas, la oposición venezolana participó, y de los 223 millones que ameritan para este año, no han podido ni siquiera recolectar 20, es decir, es mentira. No les interesa realmente lo humanitario en Venezuela, es falso. Utiliza y falsea datos que son absolutamente fuera de contexto, y luego se va por el lado de su campaña electoral en Estados Unidos.
¿no? El socialismo es malo, el socialismo lo otro. Miren, llega el descaro de hablar de la libre empresa, que hay que proteger la libre empresa, y se robaron una gran empresa venezolana como Citgo, aquí mismo en Houston. Se la robaron los Estados Unidos, la confiscaron. No creen en la libre empresa tampoco, creen en sus intereses. No es ningún patriotismo ni soberanía, es la soberanía de Estados Unidos, la soberanía y el patriotismo de los estadounidenses, el americanismo excepcionalista que desde épocas de Jefferson, de Madison, de John Quincy Adams anda rondando, la doctrina Monroe, pero es mentira, ellos no creen en la igualdad entre estados, no creen en la soberanía de los pueblos, que quieren estar atacando, pero nosotros le dimos la respuesta que le teníamos que dar. Bolívar desde el corazón. Aquí está la delegación del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué no hicieron este año para impedir que aquí estuviera el gobierno del presidente Maduro? Ahí está el golpe de Estado en marcha. Ahí está un gobierno paralelo, fantasma, que andan por allí dando vueltas como unos fantasmas por Naciones Unidas. Nadie los invitó. Están, como dicen en España, colados o coleados. En Venezuela hay una expresión muy clara, es arroceros. Están de arroceros aquí. Por ahí andan, acreditados en misiones de otros países. La cosa más absurda, el desespero más absoluto. Nos podrán seguir. Si él quiere paz para la humanidad, como dijo, bueno, vamos al diálogo, apoyemos el diálogo en Venezuela, apoyemos el diálogo con Corea del Norte, apoyemos el diálogo con Irán, apoyemos el diálogo en el Medio Oriente. Si él quiere la paz de verdad, le han ofrecido hasta un premio Nobel de la Paz, sería el recontracolmo. Si ya el de Obama era una defecio, imagínense ustedes dárselo a Donald Trump, pero ojalá hubiese una reflexión en la élite dominante de Estados Unidos y aprendieran a respetar a Venezuela, a respetar a los países de nuestra América y a respetar a los pueblos del mundo. Tú me hablabas de la declaración de la Alianza Bolivariana ayer, muy firme. Miren, para crear condiciones de agresión, antes de la Asamblea General, expulsaron a 2 diplomáticos cubanos sin ninguna razón de la misión aquí en Naciones Unidas. Les restringieron el área de acción solo a la isla de Manhattan. Habría que revisar. Yo creo que países como Irán, como Cuba, como Venezuela y otros países, habría que revisar la pertinencia de que la sede principal de Naciones Unidas esté aquí en los Estados Unidos y en Nueva York, porque el país anfitrión no respeta ni siquiera los acuerdos de país anfitrión que debe recordar y que debe respetar, y comienza a ponerle restricciones, a impedir que entren de tal manera. En el caso del canciller de Irán, tiene 2 rutas, no puede salir de una ruta hacia su misión, de una ruta hacia aquí, pero ¿qué es eso? Y por algo está Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, o respetan el multilateralismo, o respetan la Carta de las Naciones Unidas, o no la respetan, y que se salgan y que se vaya la sede de Naciones Unidas de aquí. Podemos ponerla en Beijing, podemos situarla en Moscú, o en Europa, o en América Latina, pero si no van a respetar el derecho internacional, no tiene ningún sentido que esté aquí. El presidente Maduro en este momento está con el presidente Putin en Moscú. Estamos logrando importantísimos acuerdos de cooperación, una cooperación que gracias a la agresión, incluso yo puedo decir, de Estados Unidos este año, más bien se ha potenciado la relación con Rusia. Nos hemos unificado mucho más, no solo en lo político, sino en lo económico, en lo comercial, en el área minera, en el área energética, en muchísimas áreas. Y gracias a Dios, pues, que este mundo es multipolar, que este mundo no lo domina un polo capitalista, arrogante, supremacista como el de Donald Trump. Este mundo se está equilibrando a partir de lo que el Simón Bolívar llamó el equilibrio del universo. Y gracias a Dios está Rusia, gracias a Dios está China, países como India, como Turquía, el movimiento de países no alineados, y la América Latina, que será un gran poder, y la África, que será un gran poder en el futuro. Pero no nos van a dominar, y mucho menos imperios, después de que hace 200 años los expulsamos a nuestra América. El canciller Bolsonaro dijo que estuvo pactando con Estados Unidos en contra de Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Miren, comentar el discurso del señor Bolsonaro sería perder el tiempo. Brasil tiene que recuperar su capacidad en el mundo. Itamaraty como Cancillería dejó de existir. Aquella academia para los diplomáticos en todo el mundo ya no existe. Incluso han acreditado, entiendo, algunos venezolanos como asesores. Cuidado y no les metieron en esa lista paramilitares, narcoparamilitares del grupo Los Rastrojos. Capaz también acreditaron desde Itamaraty o desde la Cancillería colombiana a los paramilitares del grupo Los Rastrojos. Da mucha lástima ese presidente, da mucha lástima que Brasil tenga ese presidente, pero el pueblo brasileño sabrá retomar su rumbo y retomar su soberanía. Muchas gracias.
Ahí hay varias cosas. Por cierto, que ese no era el video. Prepárame el video el video 3 que te pedí, Trump, socialismo y valores americanos. Creo que se llama así el video. Ve bien, ve. Sin embargo, vamos a hablar de este tema, porque este tema es amplio. Primero, la soledad de Trump en la ONU. No asistió Putin, no asistió Xi Jinping, no asistió nadie. Él solo allí. La soberbia y la prepotencia. Pero hay algo bien interesante. RT América, que no es RT Español, sacó un artículo que es bien interesante. Dice, lanzar piedras en una casa de cristal. Trump critica al mundo, pero sus palabras se aplican mejor a los Estados Unidos. Es más o menos lo que estaba planteando ahí Arriaza. Dice, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo duras palabras para el socialismo. Claro, eso forma parte de su campaña. Venezuela, Irán y China en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero muchas de sus críticas se aplicaron mejor a su propio país. Advertencia de la división entre aquellos cuya sed de control los engaña, haciéndoles creer que están destinados a gobernar sobre otros y aquellas personas y naciones que solo quieren gobernarse a sí mismos. E implicando que Estados Unidos cae en la última categoría. Trump procedió a presumir sobre cómo Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo y dijo, espero que nunca tengamos que usar este poder. Y dice más adelante, uno solo puede preguntarse que países como Libia, Siria, Afganistán, Yemen e Irak, más los países que Estados Unidos ha simplemente sancionado en lugar de bombardear, tendría que decir sobre esta magnífica restricción estadounidense. Repetidamente criticando a Irán por su comportamiento amenazante, más adelante en su discurso Trump parecía haber olvidado que había abierto sus propios comentarios al amenazar a toda la Asamblea General con el ejército más poderoso del mundo, ahora reconstruido con 2.5 billones de dólares de los contribuyentes. Una de las mayores amenazas que enfrentan las naciones pacíficas hoy, dijo este señor, cuyas fuerzas han ocupado el 70% de los países del mundo en 2016, es el régimen represivo en Irán. Los ciudadanos de Irán merecen un gobierno que no robe su dinero, no robe el dinero para financiar y matar en el extranjero y en el país. Declaró el líder de un país donde más de la mitad del gasto federal discrecional va a financiar aventuras militares del gobierno. Pero no solamente eso, sino que finalizando el discurso, él dice que no van a dejar de tener armamento, o sea, no va a dejar de seguir vendiéndose el armamento a la población civil para su defensa. Y dice más adelante, el socialismo, dijo Trump, sacando su saco de boxeo ideológico favorito, no se trata de un mejor nivel de vida para los pobres, sino el poder para la clase dominante. Ahora lo vamos a poner, lo del socialismo me lo deja aparte para lo que van a decir. Y dice aquí, el socialismo, se lamentó Trump, fue lo único que impidió que Venezuela recibiera las grandes cantidades de ayuda humanitaria que Estados Unidos le tenía reservada. Imagínate, no es las sanciones, sino lo que pueda meter de ayuda humanitaria. Irán se convertirá en una historia de advertencia de lo que sucede cuando una clase dominante abandona a su pueblo y se embarca en una búsqueda de poder personal y riqueza. Lo cierto es que Irán, ya lo ha dicho claro, que todo aquel que participe de esta guerra se convertirá su propio país en un campo de batalla. Bueno, para ordenar un poco el discurso de Trump, él hace un listado de sus enemigos ideológicos, estratégicos y países, ¿no? Y modelos. Él empieza planteando muy fuertemente una ofensiva contra el globalismo. Él defiende esta idea del nacionalismo, ¿no? Que es un poco esta idea de estas nuevas derechas que vienen, digamos, con una idea de recuperación de un discurso de soberanía nacional en clave conservadora. Luego arremete contra China, primer enemigo estratégico de Estados Unidos, y lo plantea como objetivo número uno, y de hecho lo es cuando uno analiza el orden, digamos, de disputa que tiene Estados Unidos. China es la principal amenaza. Luego sigue con Irán, que tiene una relevancia muy particular, no solamente en Medio Oriente, sino en este momento y todo lo que se está moviendo alrededor del conflicto con Irán. Y creo yo, digamos, lo que ha sido efectivamente esta política de arrojar piedras en una casa de cristal, como fue salirse del acuerdo que habían firmado en el 2015, y las consecuencias que eso está trayendo. Luego arremete contra Corea del Norte, luego Afganistán. Recordemos que en el caso de Afganistán iba a haber, según anunciaba, un acuerdo con los talibanes para plantear una retirada de Estados Unidos, lo cual de hecho generaba ruido con Bolton, que estaba en desacuerdo con la firma, sí, de retirarse.
Y de ahí salta a lo que dice Cuba, Nicaragua, Venezuela, y se detiene en Venezuela, con una serie, digamos, de ataques diferentes que finalizan en su gran frente contra el socialismo y el comunismo. Ese es el orden de los ataques. Yo creo que ahí está relativamente clara cuál es la orden de prioridades de Estados Unidos. O sea, yo creo que ordena, no de cualquier manera, como plantea uno tras otro los enemigos, o sea, tiene que ver con cuál es el nivel de importancia. Y él plantea todo esto con este discurso, diría yo, de una suerte de mesianismo norteamericano, muy creyente, en nombre de Dios, todo esto. Hay otra parte en donde habla que no van a permitir que sigan atacando a los líderes religiosos. Sí. Los de ellos, por supuesto. Y también creo que es un discurso bastante ilustrativo de cómo razona un sector, o digamos muchos sectores de la clase política norteamericana, ¿no? Yo creo que estamos en una época donde hay, digamos, personas bastante transparentes, ¿no? Y creo que Trump, dentro de, digamos, lo que uno puede verle, tiene un nivel de honestidad espantosa, pero honestidad al fin. Te diría con algunos rasgos similares a Bolsonaro a Trump. De hecho, tienen un asesor común en la campaña que es Steve Bannon, que plantean estas claves, ¿no? Y ellos son, digamos, una respuesta ante una crisis del capital, del imperio norteamericano, de una necesidad de transformar sin transformar. O sea, cómo muestro una respuesta sobre algunos resortes que sé que van a funcionar, como es el nacionalismo cerrado, como es un nacionalismo blanco, como es una idea muy metida de superioridad respecto a los otros, con un discurso donde él dice que los niveles de desocupación son los más bajos, o sea, defendiendo con mucha fuerza la economía, incluso enfrentando a empresarios, a determinados medios de comunicación que él los ve como encabezando las fake news, y él es entonces un tipo por fuera de eso. Y creo que va, digamos, a ser útil hasta que en un momento haya un cambio necesario adentro de Estados Unidos. Pero me parece que estamos frente a un Estados Unidos que primero, si vos ves todos los conflictos abiertos, no ha resuelto ninguno. O sea, ni China, ni Irán, ni Corea del Norte, ni Afganistán, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. O sea, en realidad tiene todos los frentes abiertos. Yo creo que hay más un nivel de bravuconería, por así decirlo, que expresa una impotencia, que un imperio que está, digamos, en la medida de decir lo que dice. Ahora, no le pidamos que diga otra cosa, ¿no? Yo creo que en ese sentido es bastante transparente en lo que él plantea. Sí, sí. No, y ahí lo que nosotros venimos expresando es un sector supremacista, racista. Te habla incluso del tema de los inmigrantes que vienen y violan a los propios inmigrantes que traen. Es una cosa terrible. O sea, hay un menosprecio por el latinoamericano, por los inmigrantes, pero y es de un sector pequeño, ¿sabes? En Estados Unidos. Ese sector que representan ellos, que es el sector, ese viejo discurso de la supremacía blanca, está, pero cogiendo cuerpo, y cogiendo cuerpo en un sector minoritario. Sí, yo creo que él acumula sobre ese sector. Yo creo que él dejó de lado lo políticamente correcto, ¿no? Dejó de lado todos estos códigos de progresismo, ¿no? Esta idea más liberal, progresista. Un ejemplo de eso, Macron sería, digamos, la antítesis. O sea, en términos, si querés, de proyectos económicos pueden ser similares. En todo caso tienen diferencias de intenciones sobre aranceles sí, aranceles no, cuándo, cómo. Pero uno expresa, digamos, la versión que defiende los derechos de las minorías sexuales, la sexodiversidad, la ecología, ¿no? Todo este discurso de Macron, que es un discurso capitalista, progresista, liberal, y Trump es la categoría sin filtro, sin políticamente correcto, que es lo que él piensa, que es lo que él siente que es, o sea, cómo él se ve a sí mismo, pero que es una forma también de recolectar votos que ha funcionado. O sea, ¿por qué tuviste un Trump y después un Bolsonaro en Brasil, después un Salvini en Italia, después un crecimiento de Le Pen en Francia? O sea, ¿qué te expresa eso? ¿Por qué o la aparición de Vox en España, por qué esa forma de hacer política está dando resultado hoy? Esa es la pregunta que hay que hacer. Después es marketing político. Pero sabes que en ese marketing, eso lo vamos a tocar luego de este video, luego, lo de Greta. Porque sabes que tiene que ver con eso. Yo no sé por qué siempre pienso yo que surge algo que es una especie de pote de humo a los problemas reales en el mundo. Porque allí en
en las Naciones Unidas no se debería estar debatiendo única y exclusivamente del tema ecológico o del tema medioambientalista. Pero es qué representa Greta y cómo Greta... Fíjate tú que hasta Macron le respondió a Greta, y lo hace Trump a través de Twitter, a una muchachita que trae un discurso que uno no sabe a ciencia cierta qué es lo que se está diciendo allí, que uno no sabe lo que a ciencia cierta está detrás de esto, pero lo que sí es verdad es que desvió los temas fundamentales: hambre, desigualdad en el mundo. O sea, está tratando de desviar hacia un tema que en este momento, si bien sabemos que es un tema bien interesante y un tema que merece un debate, también es qué es lo que oculta esta confrontación. Un Macron hablando de una muchachita que se presenta en la ONU también a tirar su discurso, Trump respondiéndole a esa muchachita. O sea, ¿qué está pasando y por qué estamos apartando temas que son fundamentales y no precisamente el medio ambiente? Sí, es verdad, es un tema fundamental, pero que lo utilicen para opacar temas mucho más graves, que es la pobreza, que es la desigualdad en el mundo, provocada precisamente por quienes direccionan dentro de la ONU. ¿Ves? Vamos a ver ahora sí, el de Trump hablando de socialismo y los valores americanos, y la señora Lilian Tintori. Vamos a ver, rueda. Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan nuestros países es precisamente el fantasma del socialismo, que es el que destruye los países y las sociedades. Venezuela es una muestra más de que el socialismo y el comunismo no tratan de la justicia ni de la igualdad. No hablan de elevar a los pobres y sacarlos de su condición, y desde luego que no pretenden lograr el bien para la nación. El socialismo y el comunismo solamente quieren una cosa: el poder para la clase que ocupa el poder. Y hoy repito un mensaje a todo el mundo, un mensaje que ya transmití a mi país. América jamás será un país socialista. En el siglo pasado, el socialismo y el comunismo mató a 100 millones de personas. Tal y como vemos ahora en Venezuela, sigue habiendo muertos en ese país. Estas ideologías totalitarias, combinadas con la tecnología moderna, tienen el poder de inventar nuevas formas de opresión y de dominación. Y por este motivo, los Estados Unidos están dando los pasos necesarios para controlar las inversiones y la tecnología extranjera, para así proteger nuestros datos y nuestra seguridad. Le pedimos a todos los países aquí presentes que hagan lo propio. La libertad y la democracia deben ser protegidas constantemente, tanto desde fuera como desde dentro. Siempre tenemos que ser escépticos con aquellos que desean controlar. Incluso en las naciones libres vemos cómo se dan señales preocupantes y desafíos a la libertad. Hay un cierto número de redes sociales que están adquiriendo mucho poder sobre lo que podemos ver y sobre lo que podemos decir. La clase política es desconsiderada con la voluntad del pueblo. Hay una burocracia que opera en secreto y debilita el poder democrático. Los medios de comunicación y las instituciones académicas están zafándose de nuestras tradiciones culturales y de nuestros valores. Mi administración ha dejado claro ante las redes sociales que vamos a defender el derecho a la libertad de expresión. No podemos permitir que se silencie la voz del pueblo. Y el
pueblo nunca puede participar en silenciar a sus propios vecinos. Nosotros defendemos los valores americanos. In 2014, in 2015, and 2016, we start asking for food and medicine around the world. And we go around the world asking for food and medicine. So we enter the food and medicine, remember that in box, and grupos irregulares, paramilitaries, they kidnapping us, they kidnap doctors, they take doctors who receive the box of medicines, and we leave all this. Right now, Rescue Venezuela, our foundation, we are the capacity to have humanitarian camps in each state of our country. And the people who help us to do this is people around the state, and it's the irregular groups, the paramilitaries as well. So everybody wants to change, and everybody wants to help, and everybody in Venezuela, inside Venezuela, militaries as well. Militaries around the world wants democracy and wants freedom. Yo primero hice este video, ¿verdad? Colocando, por cierto, un Twitter de Pan Am Post, que no puede catalogarse como chavista. No, señor, no es chavista. Pero por ahí hicieron la traducción, ¿lo tenemos? Ajá, pásala, por favor. In 2014, in 2015, and 2016, we start asking for food and medicine around the world. And we go around the world asking for food and medicine. So we enter the food and medicine, remember that in box, and grupos irregulares, paramilitaries, they kidnapping us, they kidnap doctors, they take doctors who receive the box of medicines, and we leave all this. Right now, Rescue Venezuela, our foundation, we are the capacity to have humanitarian camps in each state of our country. And the people who help us to do this is people around the state, and it's the irregular groups, the paramilitaries as well. So everybody wants to change, and everybody wants to help, and everybody in Venezuela, inside Venezuela, militaries as well. Militaries around the world wants democracy and wants freedom. And it seems that the United States, you know, so as very clear. I was about to ask you. Oye, ¿sabe definir bien lo que es paramilitar y lo que es militar? ¿Verdad? Vamos a verlo de nuevo, por favor. ¿Lo tienes listo? Por favor, te agradezco, pónmelo de nuevo, porque es que no lo entiendo. Ya voy, aguanta un momentico. Ajá. Vamos a ponerlo de nuevo, porque yo entendí bien clarito, no sé, que ese inglés que tiene ella se entiende perfectamente. Ese es el inglés que nosotros veíamos allá por Ciudad Bolívar, que decía Zaguara Mafor. Vamos a escucharlo de nuevo, por favor. In 2014, in 2015, and 2016, we start asking for food and medicine around the world. And we go around the world asking for food and medicine. So we enter the food and medicine, remember that in box, and grupos irregulares, paramilitaries, they kidnapping us, they kidnap doctors, they take doctors who receive the box of medicines, and we leave all this. Right now, Rescue Venezuela, our foundation, we are the capacity to have humanitarian camps in each state of our country. And the people who help us to do this is people around the state, and it's the irregular groups, the paramilitaries as well. So everybody wants to change, and everybody wants to help, and everybody in Venezuela, inside Venezuela, militaries as well. Militaries around the world wants democracy and wants freedom. And it seems that the United States, you know, so as very clear. I was about to ask you. Ella dice grupos irregulares, dice paramilitares, después dice militares, luego otra vez paramilitares, grupos irregulares. ¿Qué será grupos irregulares para Lilian Tintori? Digo, no sé. Aquí tiene. Escribe desde Nueva York, debería aquí New York, 24 September of, ¿cómo se dice 2019 en inglés? Coño, no sabe.
2019, ajá, así. Lilian Tintori, aquí tiene. Para que vean que no es mentira. Aléjalo, papá, porque no lo va, yo lo voy a leer, pero para que vean aquí y la firma de ella. Activista de derechos humanos, naguará. ¿Qué habrá pasado con Lilian Tintori y todos los que fueron quemados por su querido esposito? Dice aquí, hoy tuve la oportunidad de contar en la edición anual del Concordia Summit en Nueva York lo que hemos logrado desde 2016 con Rescate Venezuela. Mi intervención fue en inglés, sin duda un reto, porque no es mi lengua natal. Claro que no es tu lengua natal, pero no podemos dejar que eso sea una limitación para crear conciencia sobre el sufrimiento de millones de venezolanos. En el idioma que sea, en el espacio que sea, estaremos ahí para llevar nuestro mensaje y tratar de conseguir soluciones para los venezolanos. En esta ocasión, dice Lilian, lamentablemente mi manejo imperfecto del inglés hizo que se malinterpretara lo que quería comunicar. Lo que quise expresar es que la situación en Venezuela es tan crítica que los militares y colectivos que históricamente, respondiendo al régimen, impedían la distribución de la ayuda humanitaria en el territorio venezolano, hoy no obstruyen las entregas ni la instalación de campamentos humanitarios. Ahora resulta, tengo que hablar con Valentín, ahora resulta que Valentín, tú sabes, la piedrita, el camarada Valentín, un abrazo, viejo. Por cierto, Valentín habló algo conmigo a ver si podía hacer un programa con los colectivos. Vamos a ver en el momento que lo podamos hacer. Vamos a unir varios colectivos, hablamos de producción en medio de los barrios y de emergencia que se pueda tomar rápidamente. Los colectivos son grupos sociales donde hay mujeres, niños y todo. Pero ahora resulta que tengo que preguntarle a Valentín, que tengo una duda. ¿Será que Valentín se riendo ahorita? Pero ¿será que Lilian Tintori habló contigo, Valentín, y te dijo que la ayudara pues a repartir las cajas CLAP que hacen ellos? O las Ike cajas CLAP. Por cierto, que eran medicinas vencidas, una cosa que estaba recordando ahora mismo. Ahora, lo del inglés imperfecto, que será más o menos, que digamos, por ejemplo, fuck, y se confunda con un carro Ford, o se diga fuck y se interprete como Ford 4. Tú dime, porque la verdad es que Lilian Tintori en este momento me tiene enredado, pues. O sea, ella no quiso decir lo que dijo. Es indefendible. Lo que pasa es que ella lo sabe y acude a la misma estrategia que Guaidó con la foto con los rastrojos, digamos. Ajá. O sea, caíste con los kilos. La única manera es intentar una explicación inexplicable para salir de un lugar que es a todas luces tan evidente. Tanto la foto de Guaidó como Lilian Tintori diciendo y repitiendo grupos irregulares, paramilitares, que mucho más que eso, digamos, no puede intentar decir, digamos. Lo que pasa es que son dos metidas de pata, para decirlo de forma liviana, en un tiempo muy seguido. O sea, estaban intentando acomodar lo de las fotos, que es inacomodable, para que aparezca Lilian, que venía medio destenida en el escenario político, a mandarse esa declaración, que la difunde en Panam Post, que evidentemente ahí hay una disputa entre sectores de la oposición, que no viene al caso, y la exponen y aparece diciendo lo que es evidente que sabe que dijo, porque además yo no soy experto en inglés, pero habla relativamente bien. Paramilitar no es una palabra que se te escape queriendo decir chocolate o café u otra cosa, digamos. Entonces, no, y define muy bien paramilitar de militar. No, sabe lo que dice. Por eso te digo, es tan evidente que la única forma es decir algo cuasi absurdo, como dijo Guaidó, todo el mundo se saca fotos conmigo. Bueno, ella dice, no hablo bien inglés, pero me defiendo porque la patria me lo pide. Bueno, ellos no dicen patria, pero bueno, digo, ahora lo que tenés es una evidencia. Y yo me pregunto, digamos, en toda esta narrativa, ¿no?, que se acusa al gobierno venezolano de ser un encubridor de grupos irregulares, armados, y en todo este tiempo no ha habido una imagen. Y acá tenés en 2 semanas, digamos, 2 disparos al pie de gente de la Dirección de Voluntad Popular, digamos.
que no es solo voluntad popular, y acá es donde la cosa se enreda. O sea, vamos a ir atando partes. La entrada de Guaidó a Colombia con los rastrojos, el que hace la denuncia, él explica, dice, el problema acá, además de la cosa en sí, es que esto lo montó el gobierno colombiano. O sea, él explica además a Guaidó, el puente fronterizo está acá y lo agarraron 5 kilómetros más tarde, las autoridades presidenciales. ¿Por qué? ¿Quién montó el operativo? No fue el gobernador, dice, yo hablé con el gobernador, no fue el gobernador, fue Casa Presidencial, fue Duque, el uribismo. O sea, empezás a articular piezas mucho más pesadas que jugadores descartables de la política como son Guaidó, como son Tintori. Y ahí se empieza a poner la cosa bastante más densa, porque ella no se expone a ella, que en todo caso es un personaje que está fuera del centro político. Tintori después del 2017 no volvió más al ruedo. Sí. Ahora, el problema es que expone a mucha gente. O sea, acá hay gente apostando grueso. Y ellos con sus metidas de patas, que son como una especie de incapacidad crónica de la derecha venezolana, atado al video que vimos al principio, que expresa, digamos, su idiosincrasia, te da este resultado, que es un peligro. Pero es un peligro para ella, para las alianzas que hace, para la política que hace, para cómo expone a la gente que financia eso. O sea, porque digo, atrás de todo esto hay plata, ¿no? Siempre detrás de la política está la economía. Entonces, primero, ¿quién montó ese foro? ¿Quién puso el dinero? 2, los paramilitares. Y justo en el momento en que está la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, nota al pie con esto. Hoy hablaba con Olga Álvarez y hablábamos sobre esto. Y le digo, ¿qué te pareció, no? Esto que hicieron los opositores. Me dice, bueno, fíjate que es todo una impostura, me dice, porque parece que están en Naciones Unidas, pero no están. Todas las reuniones son como en el borde, ¿no? Como por fuera, pero te hacen creer... Están detrás de la alambrada. Es como la Carlota del 30 de abril. Estamos en la Carlota, no están afuera. Esto es lo mismo, estamos en la ONU, no están afuera. O sea, están en un edificio que nadie sabe muy bien cuál es, esto es en un hotel. ¿No? Pero te hacen creer que es realmente lo que ellos quisieran que fuera. Entonces, montan un escenario que es una impostura. Carla Angola, que criticó a Guterres. Porque ¿cómo es posible que siguen aceptando a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? Sí. Por ahora, dice ella, por ahora, utilizando una palabra de Chávez, por Dios. Sí, yo lo que creo es que en su asedio diplomático han inventado un Frankenstein, que es el Grupo de Lima, que ya está detenido. Han dinamitado la OEA, que tampoco digamos que venía muy bien. Ya vamos a hablar del TIAR. Están sacando de la galera al TIAR, pero esos son los espacios que controla directamente Estados Unidos. No es que la ONU no lo controle, pero es más complejo el panorama. Y ahí el que estuvo fue Arreaza. Lo demás es ficción, digamos. Lo demás es vos decime no, porque Bolsonaro me dejó entrar a la delegación. Vos sabés lo que pasó el viernes pasado. El ministro de Defensa de Brasil, en un acto internacional sobre defensa brasilera, dijo: nosotros no contemplamos la opción militar para Venezuela. Esa es la verdad de Brasil. No la fantasía que te quieren hacer ver con Bolsonaro. Lo que pasa es que esto es la famosa metáfora. Ellos tienen que hacer ver con una pluma que hay una gallina. Lo que pasa es que no hay gallina, hay apenas una pluma. Apenas esa pluma son los actos paralelos que hace, son las ficciones, son, bueno, ahora este es el embajador nuestro y lo acreditamos. Pero la realidad más real, digamos, la que no podés inventar es esa. Ahora, ¿cuál es el tema? Necesitan victorias. O sea, estamos en fin de septiembre. O sea, no es cualquier cosa estar en este momento. Se te está agotando el año. Hay una iniciativa en Venezuela para traccionar hacia otro lado. Y este sector, vamos a decir, Abrams, Uribe Duque, TIAR, Guaidó Rastrojos, para decirte una suerte de línea, tiene un problema porque no está teniendo iniciativa. O sea, no está teniendo victorias concretas. Hoy la BBC saca un artículo diciendo Guaidó está en super momento. Aquí está. Lo tengo aquí. ¿Lo leo rapidito? Sí, y perdón, nota al pie. La BBC no es que sean buenos, son los ingleses. Digo, no, porque si no uno podría decir, no, la BBC que son cómplices. Es que igualito, estamos presentando un tuit que es de Panam Post. Por eso. Y ahora está este que es de BBC aquí, mira, BBC News, BBC Mundo. Aquí está. Ve esto. Crisis en Venezuela. ¿Por qué este es uno de los peores momentos para Juan Guaidó desde que se proclamó presidente? Lo leo rapidito. Dice Juan Guaidó, quien lidera la oposición desde el 23 de enero y llegó a ser la gran esperanza de los detractores del chavismo durante este año, no se encuentra en su mejor momento político, lo dice la BBC. Así lo reconocen a su manera, propios y extraños. Con su poder de convocatoria mermado, partido de su coalición negociando con el gobierno por su lado, y las fuertes críticas por fotografías suyas junto a individuos señalados de ser paramilitares en Colombia, el presidente encargado, lo ponen entre comillas ellos, no lo está diciendo, lo está poniendo BBC entre comillas, atraviesa semanas turbulentas y no pocos cuestionamientos. 8 meses han pasado desde que el opositor juró
como mandatario interino de Venezuela y ahora debería, bueno, que juró, no, se autojuramentó. Dice, ahora debe lidiar con copartidarios que le reclaman más moderación y diálogo, pero también otros que le exigen mayor radicalidad hasta derrocar a Nicolás Maduro. Y ninguno de los dos extremos se produce. El último intento de diálogo, los emisarios de Guaidó con el oficialismo en Barbados y con la mediación de Noruega, fracasó hace 2 semanas. Sí, pero nosotros acabamos de abrir una mesa de diálogo con sectores de la oposición. Y dice, otro sinsabor reciente este mes fue que uno de sus mayores y más agresivos aliados, John Bolton, dejó de ser consejero de Seguridad Nacional en el gobierno de Donald Trump. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, igualito siguen hablando mal de Venezuela, y estaba Trump. Sí, el artículo es mínimamente honesto, digo mínimamente porque, digamos, sigue planteándose en su defensa de Guaidó, pero te plantea lo evidente, o sea, ¿cuándo fue la última actividad que hicieron en Caracas con algo de cámara para mostrar que hay gente? Y hace mucho, digo, ¿cuál fue la última iniciativa que podría decir tenemos una victoria por peso propio? Y hace mucho. Lo que tenés es una crisis de una estrategia. Lo que tenés es que tenías un jugador medio corto, como era Guaidó, pero en medio de la crisis estaba bueno para acomodarlo para una carrera de breve tiempo que no la alcanzó y quedó medio como flotando como un corcho. El tema es que no se te hunda, pero el tema es que genere algo. O sea, ya mucha gente se cansó, el juguete nuevo no funcionó, pasamos a otra cosa, ¿no? El problema es que él representa, digamos, aunque él ni lo piense ni diseñe la estrategia, una forma de salida a la situación de Venezuela según la óptica norteamericana. Si eso no da resultado, hay otros sectores que empiezan a jugar. O sea, esto es que el ganador es atractivo, el perdedor es repulsivo. Guaidó empieza a ser repulsivo políticamente. O sea, ¿cuál es la lectura? Y esto es, pero intuición política. ¿Qué lectura tienes tú de Acción Democrática ahorita? Ahora voy a esto, pero te entro uno para encajar la pieza. ¿Por qué hay sectores que de repente empiezan a sumarse a una mesa nacional de diálogo? Bueno, porque el otro está avanzando hacia un barranco, que la promesa de la invasión no va a venir, que la estrategia del colapso vía asfixia es un suicidio político, que Guaidó es además un tipo que acapara el espectro político, que no consulta, que está haciendo negocio, que se roba partes, no él, su partido, Leopoldo, digo, las piezas que fueran. Un sector descontento se aleja de la derrota y se sienta. Pero eso es arquitectura básica en la política, digamos. Nadie va hasta un barranco y se lanza por otro. Y ese sector se sienta. ¿Cuál es para mí la apuesta, la necesidad? Bueno, traccionar a otros sectores para que este espacio sea cada vez más representativo. Me parece que esa es un poco la jugada. La primera sumatoria extra fue la de Bertucci. Bueno, yo creo que hay sectores que se deben estar preguntando, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos con esta bomba de humo? Una pregunta, Bertucci, Teruggi. Una pregunta. ¿No hay en este momento más posibilidades de ese sector moderado que siempre fue arropado por el sector violento? Yo haría primero una pregunta. ¿Cuál es la autonomía política que tienen? O sea, esto lo primero que yo aprendí en política es, la autonomía política depende de la autonomía económica. Si vos tenés autonomía económica, difícilmente tengas autonomía política. O sea, quien te paga te condiciona la línea. Esto es matemático, digamos. En este caso la oposición venezolana se agrava, digamos, porque además se han mandado muchas macanas y los otros han tapado las macanas sistemáticamente. Yo no sé cuán margen de acción tiene concretamente Acción Democrática para salir a jugar en una apuesta que parece bastante más razonable que el barranco Guaidó. La idea es que se lo pueda traccionar. O sea, lo que hace falta acá es pensar una salida intermedia. Tampoco hay que ser muy, digamos, científico de la política para darse cuenta que la salida que ellos plantean no puede ser. O sea, cuando Abrams te dice, no, la única salida es que Maduro se vaya, después haya un gobierno de transición y después haya elecciones, bueno, uno lo mira, ve la correlación de fuerza, ve lo interno, lo externo y dice, bueno, esto así no va a funcionar, digamos. Evidentemente hay que ponerse de acuerdo en algunos niveles intermedios. ¿Qué es lo que están planteando en los primeros puntos? Ver el CNE, ver una agenda para elecciones legislativas, ver el tema de las sanciones. Eso, que es sentido común para empezar a ver cómo se destraba, lo otro no lo está planteando. Ahora, ¿qué te ofrece el otro? El otro te dice, no, no te rindas, quédate conmigo, vamos hasta el final. Ajá, pero digamos, en lo concreto, ¿qué carta tenés? Más allá de amenazar y decir que los norteamericanos te apoyan. Y uno no ve mucho. Entonces, está bien. Vos decís, yo estuve en Naciones Unidas, estuve con el Grupo de Lima, con el TIAR, pero ¿te sacaste algo concreto? Y ahora Uruguay se salió del TIAR. Pidió su salida del TIAR.
Bueno, y es muy probable que si Argentina gana a Alberto Fernández también se salga del TIAR, digamos. Está atado con alambre. O sea, han dinamitado un espacio político como es la OEA. Almagro para mí es un tipo que encabeza, no sé a costa de qué, si es económico, de conciencia o de un converso político, no lo sé, pero la línea más intervencionista ha pulverizado la OEA, sacan este tratado de las galeras, pero el TIAR no existe sin Estados Unidos. O sea, el TIAR es Estados Unidos. Exacto. Lo demás es el coro, digamos, ¿no? De sí que sí lo van a hacer. Pero digamos, si Estados Unidos no tiene una decisión tomada de hacer un tipo de acción como están soñando los intervencionistas, el TIAR no existe. En todo caso puede plantear, digamos, carriles intermedios, como la extracción de personas. Ojo que plantean eso. Ahora, ¿por qué arman el TIAR? Yo creo que por dos razones. Primero, y se pueden invertir los órdenes, porque hay que mostrar que tenés una iniciativa y algo que avance. Aunque sea mentira, pero que haga humo, digamos, ¿no? Que algo parece que está ahí quemándose. Y otro, porque yo creo que Estados Unidos necesita no presentar el conflicto solamente Estados Unidos versus Venezuela. Necesita plantear América Latina acompañada por Estados Unidos versus Venezuela. O sea, para construir una legitimidad. Exacto. ¿No? Porque además internamente el tema de Venezuela no tiene el acuerdo que tiene China o Irán. O sea, no hay un acuerdo bipartidista como vas a tener en la estrategia contra China e Irán. Acá no. Entonces, de hecho, el tema de Venezuela le trajo bastante críticas a Trump, sobre todo en el momento más fuerte del 23 de febrero, en el momento del 30 de abril. Entonces yo creo que se quieren como construir una suerte de escudo para decir, bueno, nosotros no es que estamos planteando una intervención en América Latina. Miren que todos estos países lo están diciendo. ¿Por qué? O sea, no necesitan legalidad para intervenir. Exacto. Pero necesitan legitimidad. Exacto. Una mínima legitimidad, sobre todo en América Latina. Entonces, para mí eso está al TIAR. Ahora, cuando ves que ayer sale Trujillo, el canciller de Colombia, y dice la próxima reunión es en 2 meses, en noviembre, bueno, evidentemente, digamos, eso no me asusta mucho. Ojo, si Estados Unidos cambia de decisión, dice mañana te convoco a una reunión de urgencia y cambia. La pregunta entonces es, ¿y qué está pensando Estados Unidos? Esa es la pregunta que siempre hay que pensar. Digamos, sacar las capas, digamos, el humo que te vende los mayameros o los que están acá, y decir, bueno, ¿qué están pensando? ¿Qué pasó con Bolton? ¿Qué está pensando Trump? Bueno, yo creo que varias cosas. Primero que Trump, si fuera un tipo bueno, diríamos que es un hombre de tipo de tragedia griega, que da unos giros bruscos para hacer un cambio de escenario. Pero además, como Hollywood, ¿no? Como de chicle de menta, medio como de bombas explosivas y Rambo. Le gusta el giro, le gusta captar la atención, le gusta que hablen de él. Lo que hacían en su programa, usted está despedido, you're fired. Eso es el tipo. Entonces el tipo te da de comer a muchos sectores a la vez, ¿no? Y te puede decir una cosa y después la otra. Mañana hay reunión con sectores de la oposición, seguramente diga algo para generar oxígeno político y darte un poquito para que camines. Ahora, primero, vos fijate que el caso de Irán que está pasando ahorita, bueno, cuando la cosa se puso muy en serio, la reacción de Trump fue, ojo, yo me corro y no empiezo a decir que voy a invadir a Irán. Y se corrió, y se bajó y esperó, porque su política no es la de sacar tropas para invadir. Y eso ha pasado en todos los conflictos que tiene abierto. Ahora, Bolton, ¿qué pasa? Sí tenía eso, no necesariamente automáticamente, pero Bolton tenía un nivel de autonomía mayor, discrepaba, y públicamente. Se opuso a los acuerdos con los talibanes, se opuso a la reunión con Corea del Norte, se opuso a la posible reunión con Irán, y Trump necesita algo mucho más subordinado, como es Pompeo, que no es que sea mejor o peor. O sea, la estrategia es la misma. Y cuando vos ves a los jugadores que están en los lugares claves, o sea, el embajador que está ahora en Colombia, bueno, es un tipo que estuvo en los Balcanes y que estuvo en Bolivia en el 2008, en la época en la cual intentaron hacer la separación de la media luna. O sea, son cuadros para este tipo de escenarios. Pero Trump sabe, uno, que no quiere una política de abrir un pantano de guerra, sacando sus tropas y después no pudiendo ganar, pero sabe que necesita una victoria y que esa victoria sigue siendo lo más probable de Venezuela, pero sabe que tiene elección dentro de un mes, dentro de un año y monedas, y que adentro se le está poniendo complicado. Entonces no se va a lanzar a una jugada de alto riesgo. Y a mí me llama la atención, no quiero decir con esto que Venezuela sea el centro necesariamente del conflicto geopolítico, insisto, hoy Trump ordenó China primero, Venezuela está en Latinoamérica, está en un cuarto o quinto escalón, pero lo saca Bolton en el momento de la escalada con Colombia. Porque yo creo que ahí hay sectores que están operando y no necesariamente todo está bajo control. Y yo creo que sí hay algunos sectores que quieren abrir cajas de Pandora. Y creo de hecho que tu peor aliado cuando haces política es la desesperación. Cuando te encerraste en una posición que sabes que si perdés, te estrellás. Y esto le pasa a la oposición venezolana cada 2 o 3 años, pero cada vez peor.
Entonces, ¿qué le queda a Guaidó, a Voluntad Popular, a Primero Justicia, si no es tirar para adelante? O sea, ¿para dónde va a replegar? Ese es el problema de ese tipo de estrategia a todo o nada y no plantea una negociación intermedia. Exacto. Entonces, para mí lo que hay que tener cuidado es que si hay un polo nacional que va traccionando, plantea algo de sentido común, que va a ser saboteado evidentemente por ese sector de derecha, que ese sector de derecha no se vea desesperado y diga, si no atacamos ahora y buscamos un desenlace rápido, nos van a pasar por arriba y nosotros volvemos a perder. Esa es un poco para mí la tensión y el tiempo que se está jugando. Ojo, porque hay sectores que tienen mucho que perder, que han apostado muy fuerte. Y eso está jugando ahora. O sea, yo insisto, para mí Trump no está pensando hoy en una intervención de ese tipo. Ahora, podríamos pensar en escenarios intermedios, ¿no? Como esta cuestión de un bloqueo naval que parezca que no es una intervención, pero es una intervención sobre la economía de tipo más directa. Bueno, pensemos las fronteras, pensemos los grises, pero no pensemos lo que está teniendo como sueño político María Corina Machado, o Ledesma, o Arria, que son una suerte de operadores de la guerra. El aquelarre. Sí, que además, digamos, es un rol bastante como triste, peligroso, digamos, se lo puede adjetivar de muchas maneras, pero sobre todo de esterilidad política. O sea, nunca han logrado producir política. Lo que no hay en la derecha es política. Y esa es la crisis de la política venezolana, que estás confrontando contra eso. Y me parece que eso, en general, daña la trama política, porque todo el mundo se ve afectado en ese tipo de diálogo. O sea, hoy, digamos, más allá de la valoración sobre el regreso a la Asamblea Nacional, los debates son como, digamos, yo digo verde, yo digo azul, yo digo verde, yo digo azul, o sea, y es una cosa de gritarse lo mismo una y otra vez, y bueno, ¿cómo salimos de ese lugar? ¿Cómo? No sé, pero digo, está trabado, evidentemente trabado, y hay que destrabarlo por algún punto. Si ese punto para destrabar es la Mesa Nacional de Diálogo, que por ahí sea. De a poco y que avance, pero que si no el juego está trancado y digo, a toda esta, la economía está con un bloqueo infernal. Entonces está bien, se puede mantener un juego bloqueado, se puede mantener una situación de prolongamiento de esta misma correlación de fuerza, pero la economía, hoy mientras hablaba Trump, la OFAC estaba poniendo nuevas sanciones. Sí. O sea, y ellos te están diciendo, hasta que no se vaya Maduro no se van las sanciones. Entonces, ¿cómo salís de ese enredo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, la ida de Maduro hoy a Rusia, uno ve la reacción opositora y a veces una buena medición, digamos, de lo acertado que es tu jugada. Porque además no puedes jugar sin ese factor geopolítico. Claro. O sea, hoy todo el mundo está jugando y entonces mientras ellos te dicen, no, es que Maduro no se animó a ir a Naciones Unidas. No, pero como que matriz, Putin no está, Xi Jinping no está, yo no sé. Y están reuniéndose para hacer un acuerdo. Trump estaba solo. E insisto, lo que vos tenés, agarrar todo el listado de conflictos que dijo Trump, ninguno lo ha ganado. Ninguno lo ha ganado. Sí. O sea, los chinos lo miran y dicen, bueno... Lo que ha hecho es complicarlo. Sí, pero ¿cómo los ganás? ¿Cómo le ganás a Irán? Sí. ¿Cómo le ganás a China? ¿Cómo le ganás a Corea? O sea, por eso digo, para él Venezuela parecía más sencillo. A él le presentaron sobre la mesa, mire, estos son los problemas que no podemos resolver ya, sí, esto se cae. Listo, vamos para adelante. Y se equivocó. Vamos a ponerte el video 1, porque precisamente eso, Cuba es un peligro o un mal ejemplo, ¿no? Hay un trabajo especial que hizo el video número 1. Dígame cuando lo tenga. ¿Cuba es un peligro o un mal ejemplo? Video número 1. ¿Lo tienes listo? Rueda. Cuba, según Estados Unidos, forma parte de la troika del mal y constituye uno de los regímenes más atroces del mundo tras más de 70 años de dictadura. Cuba es, sin duda, la materialización del infierno en la tierra, algo que diariamente constatan con sus noticias los medios de comunicación occidentales. Y es que 7 décadas de atrocidades han dejado un rastro irreparable en Cuba y los cubanos, lo que debería ser muy fácil de percibir al comparar sus condiciones de vida con las del paraíso capitalista de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, si analizamos el informe sobre desarrollo humano elaborado por la ONU en su actualización de 2018, podremos comprobar que Cuba, sorprendentemente, ocupa el puesto 73º de 189 países, por delante de 2 grandes países latinoamericanos como México o Brasil, y en bastante mejor posición que otros países caribeños como Jamaica, Haití
o República Dominicana. No solo eso, sino que se encuentra englobada en el grupo de países con desarrollo humano alto. Las sorpresas no acaban aquí, porque al analizar la esperanza de vida en Cuba, comprobamos que es superior en más de 4 años a la de Latinoamérica y el Caribe. Además, en el apartado de educación, la situación también es claramente mejor. Los años de promedio de escolaridad superan en casi 3 años a la media regional. La desigualdad en cuanto a la esperanza de vida también es ostensiblemente menor en Cuba. Y la situación sanitaria es claramente mejor que en el resto de países de su entorno. En América Latina y el Caribe, la tasa de mortalidad infantil, lactantes y menores de 5 años triplica la existente en Cuba. Y la tasa de enfermos de tuberculosis es 6 veces superior. Asombrosamente, incluso las tasas de mortalidad infantil en Cuba mejoran las de Estados Unidos, el paraíso del bien. A pesar de ser Cuba uno de los países que conforma la denominada Troika del Mal y ser noticia en Occidente por las extremas condiciones de pobreza en las que vive, lo cierto es que las estadísticas de la ONU señalan que los cubanos viven más, tienen más años de formación, menor mortalidad infantil y una tasa muy inferior de enfermos por tuberculosis que la media de caribeños y latinoamericanos. Puede que Cuba sea un infierno, tal y como Occidente asevera, pero no parece que lo que le rodea, el mundo capitalista, sea el paraíso. Tú sabes que otra de las cosas que habló Trump ahí fue sobre lo de las redes sociales. Él hizo una especie de comentario medio ambiguo, ¿no? Que bueno, la libertad que tienen los ciudadanos para utilizar las redes sociales, pero al mismo tiempo, él dice que con las redes sociales está surgiendo un nuevo tipo de información peligrosa, algo así, como que es un peligro, pues porque se empiezan a dar matrices que no son, es decir, que pareciera que las mismas redes sociales se les están volteando a ellos. ¿Por qué? Porque dentro de Estados Unidos ya es evidente que hay mucha gente que en las redes sociales está cuestionando la política norteamericana en el mundo. Yo no estoy hablando de la política de Trump en este momento, sino la política imperialista de los Estados Unidos en el mundo. Entonces, en el caso de Cuba, por ejemplo, que antes era, te estoy hablando de qué, de 10, 15, 20 años, era impensable que se pudiera a través de los medios saber, o a través de las redes sociales saber en qué condiciones están los numeritos en Cuba en cuanto a educación, salud, vida. Hoy más bien conspira contra la propaganda de los grandes medios norteamericanos. Sí, Trump, el usuario de Twitter compulsivo, ¿no? Que apareció criticando a los grandes medios. Sí. Te digo, cuando hay que mirar a Bolsonaro fue muy parecido también. Atacó a los grandes medios, usó su cuenta como una forma de hacer política. Yo creo que las redes son un espacio en disputa, con una disputa muy asimétrica. Yo en particular no comulgo mucho con el cuento de la democracia de las redes, ¿no? O sea, hay mucho dinero en las redes sociales. Claro, mucho claro. Dinero. No, y las dirigen. Y cuando hay factores de poder que pueden utilizar las redes, las utilizan con una potencia inigualable, digamos. O sea, cuanto más invertís, mejor funciona, ¿no? Y tenés asesores, tenés técnicos y tenés, digamos, toda una arquitectura para construir medios a través de redes sociales, influencias, tendencias. O sea, hay que usarlas, se las usa, muchas veces se lo hace bien, pero, digamos, hay una asimetría evidente. Y Trump, me parece que él tiene un uso de su Twitter en esta lógica hollywoodesca acertado, porque hablen de mí, o sea, el tema es hablen de mí. Sí, sí, sí. Y miren cómo digo una cosa. Digo una barbaridad y tendrás que hablar de mí obligatoriamente. Sí, yo creo que él no está bien. Me parece que hoy, digamos, la decisión que anunció Pelosi de comenzar un posible juicio político contra Trump por sus vinculaciones, por haber hecho investigar al hijo de Joe Biden, empieza a plantearle un problema. Evidentemente no lo va a reconocer. Digo, la política en un punto es la impostura. La política es echarle la culpa a otro, es mostrar que vos lo estás haciendo bien. La política es Bolsonaro diciendo que él es anticolonialista. La política es Macron diciendo que a él le preocupa la Amazonía. Y la política es Trump diciendo que defiende la libertad, digamos, ¿no? Cada uno miente en función de
lo que le conviene. Digo, desgraciadamente, esa es la política hegemónica hoy en el mundo. En todo caso, habría que preguntarse, ¿y cómo se hace otra política que no fuera esa? Entonces, me parece que Trump tiene, digamos, en el caso de Cuba, que ha pasado algo similar con Irán, ¿no? Obama era la línea de descompresión, Trump fue la línea de volver a tensar la soga mucho más, sin tener un resultado más que provocar mayor padecimiento en una sociedad, digamos, con la impunidad que te da hacerlo y que nadie te diga con qué derecho, pero mire que esto tiene consecuencias. Me parece que una vez se detiene mucho en la cuestión de la intervención militar, las hipotéticas intervenciones, pero vos tenés políticas criminales, digamos. Cuando bloqueas un país, cuando le prohibís que llegue medicina o petróleo o comida o lo que fuese que es necesario para el abastecimiento de la economía de la población, es un acto criminal, digamos. Ahora cuenta con una complicidad absoluta, o sea, nadie cuestiona el bloqueo, o por debajo de la mesa, o diplomáticamente, como fue Mogherini, la de Relaciones Internacionales de Europa a Cuba, como diciendo, bueno, nosotros sí vamos a negociar con Cuba, no estamos de acuerdo con la política norteamericana, pero hay una hegemonía que está hoy cuestionada, y por eso es tan importante Rusia o China, que no son una alternativa de modelo, pero son una disputa de potencias en un espacio que hoy no está controlado por Estados Unidos. Todo eso, digamos, es lo que está hoy sobre la mesa. Y me parece que Cuba es las dos cosas. Es una amenaza porque es un ejemplo de otra cosa. O sea, si yo comparo Cuba con Haití, es muy difícil, digamos, sostener que en Cuba... Yo quisiera debatir lo que debate Cuba en Argentina. O sea, yo en Argentina que ya está debatiendo no la desocupación, no la violencia, no el problema de la gente que vive en la calle, no el problema de los niños que se mueren de hambre, no la destrucción de la salud, de la privatización. O sea, siempre en Argentina hace 50 años que estamos debatiendo más o menos lo mismo, siempre un poco más para atrás, con momentos donde se logra avanzar un poco. En Cuba hay temas que no debaten más hace años. Sí. Años, están debatiendo otras cuestiones. Lo que pasa es que con un bloqueo... Por ejemplo, ahora mismo, y para eso Cuba tiene una formación de resistencia que lleva ya 60 años. Inmediatamente ante la agresión y la imposición de nuevas sanciones a Cuba, incluyendo la de evitar que llegue petróleo venezolano a Cuba, inmediatamente ya hay, obviamente ellos acusan el golpe con respecto al combustible, pero de inmediato se origina en la población, no solamente desde el Estado, de la movilización de organización del Estado, sino que se movilizó de inmediato una respuesta. Y la respuesta es ahorro, restricción, incluso la utilización de vehículos en una cuadra, en donde si vas por el camino tal vez personas las vas recogiendo. O sea, es decir, la utilización de un vehículo por cada familia un día a la vez para poder hacer ese trabajo. Me lo estaba diciendo Larisa. Larisa estuvo recientemente en Cuba y quería entrevistarla sobre eso. Pero ahí hay una cultura de resistencia que tiene ya 60 años. Sí, una educación política. Exacto. Y además Cuba atraviesa varias generaciones de nuestra historia, digamos, ¿no? Es una suerte de puente generacional desde los 60 hasta la actualidad, digamos. Cuba con toda su... Y no envejece. Esa cultura de formación popular no envejece nunca. Más bien Fidel fue evolucionando de acuerdo a cómo iba la revolución enfrentando los diferentes tiempos, ¿no? Y fue siempre evolucionando. Ahora mismo Cuba está enfrentando una nueva agresión, pues, pero mucho más dura, incluso la implantación en todos sus puntos de la ley de Helms-Burton. O sea, se van con todo. No, y Fidel además tenía, entre tantas otras cosas, digamos, una capacidad de anticiparse y conectando con otro punto que hablábamos, cuando él da el discurso, empieza a plantear, digamos, la cuestión del peligro ecológico que estamos viviendo en esta lógica de acumulación del capital, te está anticipando lo que está viniendo, digamos, con mucha claridad. Lo que pasa es que tenía un nivel de cerco mediático, por ser Fidel, que no dejaba que eso trascendiera. Ahora, vio lo que estaba viniendo y también vio una cuestión, que no hay que dejarle eso a la derecha. O sea, la izquierda, las izquierdas, los progresismos tienen que agarrar la bandera de la ecología y del ecosocialismo. No se puede regalar al otro diciendo, no, bueno, eso es una cuestión pequeño burguesa o es una cuestión secundaria en la contradicción primera, que es la clase versus la clase. Tenés que integrarlo y sintetizarlo, y Fidel fue el primero que lanzó esa piedra. Y me parece que ahí hay todo un espacio de disputa hoy. Vos fijate que en las últimas elecciones europeas,
En Francia la tercera fuerza fue ecologista, en Alemania también. O sea, tenés una emergencia, lo que se llaman los verdes, ¿no? Exacto. Que expresa que hay un sector de la población que ve ahí, digamos, una necesidad. Ahora, ¿qué haces ante eso? ¿Lo tomás y lo incorporás o lo descartás porque no forma parte de tu agenda? Bueno, yo creo que hay que tomarlo porque es consecuencia además de la lógica de acumulación del capitalismo. El capitalismo va avanzando sobre áreas que antes no le interesaban. Fíjate, por ejemplo, en Argentina el mapa de los conflictos con los pueblos indígenas corresponde generalmente con las zonas de frontera de la producción, plantación de soja, que va avanzando y hay que desalojar a la gente. O sea, hay problemas, conflictos porque el capital necesita acumular sobre esos territorios que antes no le interesaban. O sea, nosotros no podemos descartarla. Claro, el tema es que no somos los únicos que jugamos. O sea, es un terreno donde muchos están jugando. Uno para hacer la revolución verde y hacer una suerte de mutación en el tipo de energía, pero no en una clave de salvemos el planeta, sino en cómo hacemos negocios con otra energía. Y otro sí en clave de cuestionemos, digamos, por qué está habiendo esta depredación sobre los recursos naturales. Y ahí, es bueno decirlo, en general los procesos contemporáneos no han tenido mucha respuesta sobre eso. O sea, ni Argentina, Venezuela, Ecuador, ha tenido un dilema con esa cuestión. ¿Qué hacemos? ¿Explotamos minería para poder crecer? ¿No lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? Entonces, todo eso son nuestros debates, que me parece que no hay una síntesis, o sea, una respuesta conjunta que hayamos logrado elaborar. Y en simultáneo, evidentemente, hay una preocupación, sobre todo en Europa, en la juventud, sobre esta cuestión, pero evidentemente también hay sectores que lo están catapultando y que de repente aparece un fenómeno como Greta. Greta Thunberg. Que Greta, en todo caso el debate no es Greta, y yo creo que seguramente ella sea genuina en lo que dice, piensa, siente, y está bien, y no hay que, digamos, atacar a Greta, es lo último que hay que hacer. La pregunta es, ¿qué tipo de arquitectura hizo que surgiera Greta para alcanzar ese nivel? ¿Quién está detrás o delante? ¿Qué empresas? ¿Qué directores de empresas? Y ahí te das cuenta que hay una arquitectura que te lleva hasta un tipo como Al Gore, que está conectado con esto. Permíteme un momentico rápidamente. Hay un artículo bien bueno, me lo pasó Marco. Se llama Maltipo Verde, la fabricación de Greta Thunberg por consentimiento. Dice, la economía política del complejo industrial sin fines de lucro. Y es un artículo muy bueno, porque él dice acá, él pone el volumen 1 en acto 1, acto 2, acto 3, acto 4, acto 5, acto 6, y te va así. Dice, por ejemplo, es una organización que se llama We Don't Have Time. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Que es el lema, de hecho. Que es el lema de Greta Thunberg. Pero es una organización. Y dice aquí que, entre otras cosas, los jóvenes, o sea, él ilustra en el acto 2, el que está escribiendo este artículo, cómo los jóvenes de hoy son los corderos sacrificados por la élite gobernante. Y dice, también en este acto presenta a los miembros de la Junta y asesores de We Don't Have Time. No tenemos tiempo. Exploro el liderazgo del incipiente We Don't Have Time y las asociaciones entre las bien establecidas entidades ambientales corporativas. Proyecto de realidad climática de Al Gore, 350.org, Abbas Global Utmaning, de Global Challenge, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Deconstruye él en este artículo cómo Al Gore y los capitalistas más poderosos del planeta están detrás de los movimientos juveniles manufacturados de hoy y por qué. Explora las conexiones, no tenemos tiempo, Thunberg con nuestra revolución, el Instituto Sanders, esta es la hora cero, el movimiento Sunrise y el New Deal verde. También me refiero a la famosa familia Thunberg, familia de Greta. En particular la famosa madre de Thunberg, Malena Herman, WWF Environmental Hero of the Year 2017, y su lanzamiento del libro en agosto de 2018. Luego explora la generosa atención de los medios de comunicación prestada a Thunberg en mayo y abril de 2018. O sea, es decir, ¿qué hay detrás de Greta? Yo hay una cosa que he dicho varias veces en este programa que es, hay que sospechar.
Exacto. Cuando algo aparece así tan grande, uno lo primero que tiene que hacer es sospechar, digamos. Exacto. Ajá, y cómo es que esto, digo, más allá de las cuestiones que uno las ve y es como, bueno, y Greta se fue de Suecia a Nueva York en un barco que le prestó el rey de no me acuerdo qué país. Bueno, esos son, digamos, los factores más visibles de la sospecha. Pero después, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Y evidentemente otra vez está el dinero. Y yo creo que no solamente ella, ahí te habla una serie de como nuevos íconos, ¿no? De una preocupación genuina, porque evidentemente tenemos un problema serio con la ecología, con la forma depredadora que tiene el capitalismo de acumular riqueza, pero que hay una cantidad de empresas que están trabajando sobre ese sentimiento, alimentándolo, generando íconos, poniéndolos en palestra y te genera una Greta. Por eso digo, Greta, bienvenido sea lo que está planteando, digamos. Bienvenido Exacto. sea ella, su preocupación, y que todos los jóvenes se preocupen por la cuestión ambiental, nos preocupemos. Ahora, el tema es quién acumula, quién se queda con eso. Entonces, claro, nosotros acá debatiendo... ¿Quién se aprovecha de debatimos eso? Si yo fuera una fuerza política, yo diría, está bien lo que dice Greta. Tenemos que agarrar lo que está diciendo. Exacto. Porque eso es lo que tiene que hacer una fuerza política, digamos, ¿no? O sea, incorporar esa agenda. Ahora, sin la inocencia de la construcción de eso. Ahí hay un tema y tiene que ver con los demócratas. Al Gore tiene que ver con los Clinton. Y ahí hay un sector que yo te decía, Trump es la versión sin filtro de estos que son la versión con filtro, digamos. Pero que no hay uno que es mejor que el otro. Lo que pasa es que unos se presentan de una forma más elegante o diplomática o acorde al tiempo político que corre. La última versión fue Obama. Vamos a ver cuál es la próxima versión. Ahora, Hillary es la que festejó, digamos, la invasión a Libia. Y hoy, con la misma cara, te dice, no, bueno, hay que ver qué hacemos con Libia, igual que Macron. O sea, todo el mundo se lava las manos. Ahora, insisto, ahí hay una movida pesada que tiene que ver ni más ni menos con las energías, o sea, con lo que te mueve el mundo. Y todo eso se va conectando, digamos. ¿Quién está apostando a cada sector? ¿Dónde están los empresarios? Y me parece entonces que hay que siempre apelar a este mismo recurso, sospecho. Estamos hablando de una mutación. Otra más. Estamos hablando de negocios. Estamos hablando de energías que tienen tiempos limitados, estamos hablando de exploraciones en nuevas áreas, estamos hablando de, entonces, disputas entre capitales para ver quién se queda con qué. En un momento que algunos plantean que es de transición de un ciclo del capital al otro. En un momento de crisis que eso podría reimpulsar una economía estancada en varios países del centro capitalista. Todo eso suena medio abstracto, pero digo, detrás de Greta y que nos hace como diciendo, bueno... Y no quiero entrar en el debate, y además Greta es blanca, de las trenzas rubias, parece una foto perfecta. No entremos en eso, no nos enganchemos con Greta, enganchémonos con el paquete que te están queriendo meter. Y sospechemos, o sea, a mí que Macron... Cuestionemos. Que Macron me diga que él es un defensor del medio ambiente, me parece más honesto Trump o Bolsonaro, que dice, miren, la Amazonía no es patrimonio común, es mía. O sea, en todo caso, bastante más sincero que que Macron, que dice, no, esto es de todos. ¿Por qué? Porque tiene un interés ahí. Exacto. Porque quiere hacer algún negocio ahí. O sea, eso es como bastante evidente. Entonces, eso está todo en movimiento. Yo creo que eso efectivamente acaparó mucho espacio, está sobre la agenda. Ojo, en Europa está como tema central de los partidos, de las fuerzas progresistas, la emergencia de los verdes, como se llama. Pero, insisto, en este juego juegan todos y algunos tienen más capacidad que otros para acumular, y vos no armás la figura de Greta solo con indignación juvenil europea, digamos, ¿no? Sí. O como aparece ella, Macron dice que lo que está impulsando es una juventud deprimida, depresiva era la cosa. Sí, yo sospeché, o sea, yo no venía siguiendo el tema, pero el domingo abro el periódico y veo La Generación Greta, página del País, tapa central. Y digo, ¿qué? Ya te armaron el paquete. Ya es la generación Greta. O sea, ¿te entendés la capacidad la capacidad del capitalismo que tiene para generar un producto de una forma tan veloz, una píldora atractiva? Sos de la generación Greta. Entonces te entrevistan a unos jóvenes en México, en Cataluña. Esto que no le caiga mal a la gente, nosotros estamos cuestionando. O sea, cuando tú empiezas a ver que hay artículos que ya te están cuestionando el tema de Greta, y no son artículos, escúchese bien, no son artículos de páginas que obedezcan a grandes medios, sino ve a grandes medios sacándote a Greta, magnificándote el trabajo que viene haciendo. Hay un gran histrionismo por parte de Greta, me parece. Y estoy diciendo una cosa mucho más compleja. El capitalismo tiene la capacidad de destruir
de hacerte sentir culpable y de ofrecerte la respuesta a tu culpa. Claro, una Entonces, novela. por ejemplo, cuidar el medio ambiente, no use bolsa de plástico, usa una bolsa de tela, ¿no? O sea, te ofrece una respuesta porque se da cuenta que vos estás teniendo esa culpa. Y esa culpa te le da una solución en el universo capitalista. O sea, por eso te digo, es un sistema muy complejo y puede agarrar algo que es real, transformarlo en una mercancía, devolvértelo y hacértelo consumir. O sea, por eso se habla de la metamorfosis, es un sistema mutante, o sea, porque te logra este efecto. O sea, el que te creó el problema se presenta como solución para traerte un nuevo problema que sería la solución. Es más o menos así como decirte, no consumas pepito porque tiene amarillo number 5 y es canceroso, pero de todos modos te vamos a vender Dorito. Sí. Que no tiene amarillo number 5, pero igual fue criado en un campo donde la gente es más libre y no usaban transgénicos. Sí. Ahora, esa es la capacidad que tiene el capitalismo. Oye, evidentemente... Tú sabes que perdón, Marco, ¿sabes que me estaba acordando? De un médico en una oportunidad que yo estaba entrevistando, me dice, soy igualito que te dicen a ti, por ejemplo, con una crema, compra esta crema porque tiene vitamina E. Entonces tú vas y te compras tu cremita con vitamina E, tú te echas y tú crees que tú estás ahí quitándote las arruguitas y todo esto con tu vitamina E, resulta que la vitamina E te la tienes que tragar. O sea, no puede, ella no la va a absorber la piel. Eso es lo que me explicó a mí una vez un médico. Entonces es oferta engañosa. Es oferta engañosa, va rápido, va fuerte, hay mucho dinero invertido, no va a traer la solución, no está de moda cuestionar a Greta, porque los cuestionamientos a Greta son a Greta, acá lo que hay que cuestionar es... Lo que está detrás de Greta. Está detrás de Greta, quién la montó, qué intereses tienen. Además, ahí en esos artículos... Yo repito, a lo mejor Greta llora genuinamente, pues como ella llora cada vez que tiene un discurso, ella llora. No, pero... Entonces, a lo mejor ella llora genuinamente y lo siente. Pues. Y esa es la contradicción. O sea, el viernes pasado hubo movilizaciones en toda Europa y varios puntos del mundo que se llaman los Viernes Verdes para defender la ecología y oponerse a la destrucción. Y eso es real. O sea, la gente que está ahí no está engañada. O sea, genuinamente esa juventud europea, que es una juventud particular, que no es la juventud africana o la juventud latinoamericana o asiática, es la europea y algunas porciones en América Latina, está ahí genuinamente, o sea, cree que eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿podemos capitalizar eso? Bueno, hoy, pero no porque no podamos en términos generales, porque las fuerzas progresistas y de izquierda en términos generales no están en su mejor momento. O sea, si uno ve la situación en España, que vuelven a elección el 10 de noviembre, uno dice, bueno, evidentemente, digamos, tenés un espectro político cerrado, tenés desde Vox, que es la derecha que se fue del PP franquista, el PP, que contenía esa derecha, Ciudadanos, que sería como Macron, los liberales políticamente correctos, el PSOE, que es una socialdemocracia que renunció a lo que había socialdemocracia, y Podemos, que está como intentando, digamos, hacer un acuerdo con el PSOE. Bueno, ni siquiera eso se puede. Ahora, sin embargo, hay un sujeto que sí está pidiendo que eso ocurra, que haya cambios progresistas, transformaciones. Y España... El conjunto del Estado español es la expresión para mí más avanzada del debate. Andá a Italia, andá a Austria, andá a Inglaterra, andá a Suecia. O sea, digo, Europa está en un momento bastante crítico, que hace mucho que no aporta ideas al debate general sobre la emancipación de los pueblos. Es su tiempo, digamos, yo en lo particular no tengo mucha esperanza que de ahí nazca algo que pueda, digamos, irradiarnos a nosotros. Creo que las mejores respuestas se han ensayado en América Latina. Sí. Esto sin lugar a dudas. Y creo que si uno ve, hablando de quienes anticipaban lo que decía Fidel, pero lo que decía Chávez en el Plan de la Patria, él te articulaba la proyección del socialismo con el quinto objetivo del Plan de la Patria. Ahí estaba contenido. O sea, todo eso tiene que ir de la mano. Lo que pasa es que Greta es un producto fabuloso para consumir en masas. ¿Quién no quisiera ser Greta? Esa niña bonita, blanca, joven, con síndrome de Asperger que le habla al mundo. No, ya creo que una psicóloga ya le diagnosticó por el comportamiento síndrome de Asperger. ¿Tiene? ¿Tiene? Sí. No, por eso ya, digamos, si ves el conjunto es un producto fabuloso. Eso estamos enfrentando. Mientras eso pasa, evidentemente, en América Latina ese debate llega bastante menos. Evidentemente las transnacionales acá están destruyendo, igual que en África, digamos. Y evidentemente en este momento yo creo que ningún, digamos, capital en momento de expansión está teniendo mucho eso en cuenta, digo.
No quisiera hablar más de los necesarios, imprescindibles aliados de China, pero no sé si los empresarios chinos, los capitales chinos están contemplando en su plan de inversión y de construcción de la ruta de la seda un proyecto de inversión que contemple la cuestión del medio ambiente. Me parece que eso no está en la orden del debate hoy. Entonces nosotros lo tenemos que incorporar. Insisto, el tema es la alternativa. ¿Quién está planteando una alternativa hoy al modelo de desarrollo capitalista? Bueno, poco. Y eso es lo que hay que volver a debatirlo, ponerlo sobre la mesa en otro tiempo, en otras circunstancias que no son las del 2001, 2002, 2003, 2004, pero es lo que urge. Y eso yo creo que es América Latina, ¿no? O sea, yo creo que el continente con mayor potencialidad para plantear cambios radicales por los sujetos movilizados, por la experiencia acumulada, por todo lo que se ha logrado, sigue siendo América Latina. Y ahora entramos en un mes clave. Tiene que ganar Evo Morales. Hace 10 días hubo una serie de acciones muy violentas en el este de Bolivia, en Santa Cruz, con linchamientos, quema de locales. Tiene que ganar el Frente Amplio en Uruguay, con todos los debates que podamos tener, tiene que ganar, y que gane Alberto Fernández. Y ahí empezamos como a volver a traccionar. Ideas nuevas y frescas para la transición a otra cosa no las tenemos en este momento. Digo, para estar claro, pero tenemos que equilibrar la correlación de fuerzas. A veces hay que avanzar, a veces hay que resistir. No siempre se puede estar avanzando. Muchas gracias, Marco. Tú sabes que de paso quería, para despedir, darle una idea aquí a los empresarios. Si quieren aprovechar lo de esto de ecología y medio ambiente. En Europa está muy de moda el tema de las harinas sin gluten. Bueno, créanme que aquí es más, de hecho, en Europa está muy de moda endulzar los té, endulzar café con papelón. Vean ustedes todo lo que nosotros tenemos para empezar a exportar. Papelón molido, harina de plátano, 0 gluten, harina de yuca, 0 gluten, y en Europa es una moda enorme para quien quiera hacerlo, y es pues, exportable desde aquí, porque tenemos bastante. Por lo menos de esos productos tenemos bastante. Chao, muchas gracias. Nos vemos el sábado.